Bueno, hola a todos, muy buenos días. Buenos días, profe. Ojalá que haya servido para descansar las vacaciones. Ya queda lo último ya para terminar el semestre, así que vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, en el día de hoy, en base de datos para la gestión, vamos a ver el último tema del curso eh, antes del certamen 2, y se trata sobre la minería de datos. Hoy día les voy a hablar un poquito de qué se trata la minería de datos, dónde se puede aplicar, algunas tendencias de qué es lo que se está hablando hoy en día de la minería de datos, y finalmente vamos a ver algo más ya concreto de qué es lo que yo puedo llegar a hacer con la minería de datos, ya sea usando tareas descriptivas o predictivas. Si se fijan, las palabras descriptivas y predictivas nos ha aparecido harto en la segunda mitad del curso, porque en realidad eso es lo que nosotros buscamos con inteligencia de negocios, con estadística y con minería de datos. Como que nuestro foco del análisis es poder describir algo o poder predecir algo. Así que empezamos con introducción a la minería de datos. Bueno, ¿qué es minería de datos? Aquí ya, si queremos irnos ya a una definición como de libro, como más técnica, hablamos de un conjunto de técnicas y herramientas destinadas a extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, de grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. Al igual que la minería tradicional, que se trata de hacer un hoyo en la tierra y prácticamente y buscar minerales, la minería de datos es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos cantidades enormes de información que muchas veces no han sido exploradas, entonces nosotros queremos, en base a la información que nosotros tenemos almacenada, por ejemplo, en un data warehouse, descubrir cosas, o no sé, encontrar alguna cosa interesante, algún tópico, algo que no sabíamos, cualquier cosa. Las características de la minería de datos son trabajos semi-automáticos sobre los datos, porque la verdad es que la minería de datos igual es medio asistido por la persona que está ejecutando la minería de datos, pero también hay hartos algoritmos y técnicas que se utilizan para poder realizarla. También se trata de la generación de conocimiento descriptivo y predictivo, como les dije, porque la verdad es que igual es interesante nosotros tener un conjunto de datos y poder analizarlo desde esas dos perspectivas. Y también contribuye a la toma de decisiones de una organización, porque obviamente si yo puedo encontrar ciertas características, cierta información en mis datos, yo voy a poder garantizar una mejor toma de decisiones. Ya. En cuanto a la herramientas del mercado, acá yo les pongo un cuadrante mágico de Gartner. Si lo recuerdan, lo vimos nosotros también para cuando analizamos herramientas de inteligencia de negocios. Bueno, acá estamos analizando herramientas de minería de datos. Y si miramos los nombres de las herramientas que son las que están en el cuadrante de los líderes y visionarios, que son las que tienen la el mayor uso en el mercado, podríamos decirlo así. Tenemos, por ejemplo, herramientas que se llaman RapidMiner y Kamine. Nosotros vamos a utilizar otras herramientas también, no la veo acá, pero hay otras herramientas también que vamos a utilizar, que yo les voy a mostrar unos ejemplos la próxima clase. Ya, ¿en dónde se mueve la minería de datos? Nosotros sabemos que estamos haciendo proyectos de inteligencia de negocio en esta segunda mitad del curso. Hemos visto que hay data warehouse, hemos visto lab, hemos visto visualización de datos, bueno, y los otros sectores que están en este cuadrado son otras áreas de organizaciones, están los CRM, eh, descubrimiento de información, otro tipo de sistemas más gerenciales de toma de decisiones. Todo apunta hacia la inteligencia de negocios, y la minería de datos va a ser una herramienta más que nosotros vamos a tener también para poder ejecutar inteligencia de negocios. Si nosotros miramos acá en este otro diagrama, acá me comparan las distintas herramientas o plataformas que uno tiene para poder ejecutar inteligencia de negocios, y bueno, se clasifican inteligencia de negocios activo e inteligencia de negocios pasivo. El activo obviamente requiere el uso requiere que la persona que está ejecutando la tarea esté pendiente de lo que se está haciendo,
y el pasivo es un poco más automático, como que uno le pasa los datos a la herramienta y todo parece funcionar solo. Si miramos en este cuadrante, ¿dónde está la minería de datos? En cuanto a tipos de decisiones, en la minería de datos se puede utilizar para decisiones estructuradas y para decisiones semi-estructuradas. Porque la minería de datos me entrega resultados que son más o menos concretos, como que me describe bastante bien los datos, entonces por eso no sirve más para decisiones estructuradas, sino más que más al área estructurada. Y en cuanto al tipo de decisiones que está acá entre operativas, tácticas y estratégicas, mayoritariamente operativas y estratégicas podríamos decir que es donde se mueve la minería de datos. Acá tenemos otro tipo de sistemas, nosotros por ejemplo el análisis OLAP también lo estudiamos en esta segunda mitad del curso, y eso ya es táctico semi-estructurado. En los extremos tenemos esto es un sistema de información ejecutivo que utiliza la génesis de la empresa, puede ser algo diseñado a medida, y en el otro punto tenemos los ERP, que son sistemas que muestran los recursos empresariales que tienen las distintas organizaciones. Pero bueno, acá está la minería de datos donde se mueve. La minería de datos tiene tareas y tiene métodos. Y vamos a ver un diagrama también a continuación sobre las tareas y métodos, pero quedémonos con estos dos conceptos. Las tareas pueden ser descriptivas o predictivas, al igual que los requerimientos que nosotros habíamos visto cuando hicimos Rollup. Y los métodos son técnicas por las cuales es posible resolver una tarea, ya sea descriptiva o predictiva, de minería de datos. Entonces, las tareas descriptivas, los datos de entrada se presentan sin etiquetar, sin orden alguno, y se busca describirlos y no predecir otros nuevos, y en cambio las tareas predictivas se consideran problemas en los que hay que predecir uno o más valores para un conjunto de datos. Esos van acompañados de una salida, clase, categoría, valor numérico o orden entre ellos. Es decir, en realidad ya sabemos un poquito más de estos dos conceptos. Descriptivo, nosotros vamos a tratar de describir el conjunto de datos sin hacer mayor clasificación o análisis de ellos. En cambio, en el predictivo nosotros vamos a tratar de obtener cierta información en base a otros datos. Ahí les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Ya, este es un árbol, un diagrama que me muestra las principales tareas y métodos. En realidad me muestra los principales métodos para las tareas descriptivas y las predictivas. Si nos vamos a las tareas descriptivas, los principales métodos para poder realizarlos son visualización, correlaciones y factorizaciones, detección de anomalías, asociación y segmentación. Eso es lo principal que va a intentar hacer la minería de datos si quiere describir algo. Si quiere predecir algo, hay ya tres grandes áreas por donde uno se puede mover en los métodos, que se basan en la clasificación, la regresión estadística y los pronósticos. Bueno, y si hablamos de clasificación, que también hay un área súper grande de la minería de datos, tenemos bastantes técnicas acá: árbol de decisión, inducción de Bayes, métodos bayesianos, basados en caso y vecindad. Tenemos una red neuronal que también se usa mucho. Una gran gama de técnicas disponibles para poder realizar tareas predictivas. Acá dice transversales, tenemos métodos difusos y métodos evolutivos, que en general la minería de datos, si bien está dividido en descriptivo y predictivo, uno igual puede mezclar estas cosas y ver cómo se van comportando las tareas y los métodos, como que no es algo fijo. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la introducción? Bueno, si no hay preguntas, podemos seguir, y ustedes saben que después del siguiente bloque igual tenemos otro segmento de preguntas. El siguiente bloque es áreas de la minería de datos, áreas de aplicación de la minería de datos. Ya, ¿dónde puedo usar yo la minería de datos? Bueno, aquí principalmente hay tres tipos de usos que se le puede dar a la minería de datos. Como ya les dije, la toma de decisiones es muy importante, y bueno, la verdad es que la mayoría de las cosas que hemos estudiado en la segunda mitad del curso se basa en la toma de decisiones. Nosotros queremos llegar a tomar buenas decisiones, entonces por eso necesitamos comprender herramientas para poder hacer eso, y la minería de datos es una de las herramientas que nosotros tenemos. Esto se usa mucho, por ejemplo, en la banca para finanzas, seguros, en el marketing, en políticas sanitarias y demográficas. También se utiliza para procesos industriales, por ejemplo, en componentes químicos, compuestos, mezclas, esmaltes, procesos. Y también en investigación científica, medicina, astronomía, meteorología o psicología.
Vamos a ver algunos ejemplos más detallados ahora. En cuanto al comercio y el marketing, algunos usos interesantes que se le puede dar a la minería de datos son, por ejemplo, identificar patrones de compra de los clientes, que es algo que también hemos hecho con otras técnicas, pero con minería de datos también se puede hacer. Buscar asociaciones entre clientes y características demográficas. Nosotros también lo hemos intentado hacer con Analysis Lab y con dashboards, pero lo hemos hecho súper manual. Minería de datos me va a dar resultados como más matemáticos, más numéricos de si ocurren o no ocurren cosas. Nosotros hemos hecho con más análisis en ese sentido eh, cualitativo que cuantitativo. Con minería de datos nosotros podemos tener un análisis cuantitativo más preciso. Predecir la respuesta a campañas de mailing, análisis de cestas de compra. Eso también es algo que podemos hacer con minería de datos. En cuanto a la banca, podemos detectar patrones de uso fraudulento de tarjetas de crédito, que también es un área importante dentro de los bancos, el área de fraude. Identificar a los clientes más leales al banco, los que utilizan siempre los servicios del banco. Predecir clientes con probabilidad de cambiar su afiliación, determinar el gasto de la tarjeta de crédito por grupos, encontrar correlaciones entre indicadores financieros. Acá también la minería de datos se utiliza mucho para cuando yo tengo varias variables que estoy analizando, saber si hay una variable que depende de otra, o si, por ejemplo, una sube, la otra también va a subir, si una baja, la otra va a bajar. Eso también se utiliza mucho en la minería de datos. Identificar reglas de mercado de valores a partir de datos históricos. Acá también en minería de datos, cuando estemos tratando de clasificar algo, vamos a identificar ciertas reglas que siempre se cumplen y que si llegan datos nuevos, yo voy a poder predecir ciertas cosas. En cuanto a seguros y salud privada, análisis de procedimientos médicos solicitados conjuntamente, por ejemplo, una persona que se va a hacer un examen y al mismo tiempo se hace otro, entonces probablemente haya más personas que realicen ese mismo patrón. Predecir que clientes compran nuevas pólizas de seguros, por ejemplo, identificar patrones de comportamiento para clientes con riesgo, identificar comportamientos fraudulentos. Y en transportes, determinar la planificación de distribución entre tiendas. Eso puede ser entre, no sé, en viajes que podría ser, ahí hay que arreglar el hostia, pero bueno. Analizar patrones de cargas. Pero bueno, esto se puede referir a logística y operaciones, por eso dice tiendas. Como quizá hay bodegas que tienen distintos productos, entonces hay patrones de que siempre se planifican los viajes para allá o, no sé, pasar por ciertos puntos. Y en cuanto a medicina, identificación de terapias médicas satisfactorias para distintas enfermedades en base a, no sé, a registros históricos podría ser, asociación de síntomas y clasificación de patologías. Por ejemplo, algo que se viene en el futuro es la medicina asistida por inteligencia artificial o por minería de datos, que yo podría decir si la persona tiene ciertos síntomas, entonces tiene cierta patología. Estudio de factores genéticos precedentes, hábitos alimenticios, riesgo de salud en distintas patologías, segmentación de pacientes para atención más inteligente según su grupo, algunas predicciones temporales asistenciales para los centros médicos, para mejor uso de consultas, estudios epidemiológicos también para campañas de información, prevención y sustitución de fármacos. Hay distintos tipos de, mayoritariamente descripciones, predicciones, clasificaciones, segmentaciones que uno puede hacer en la medicina. Procesos industriales, extracción de modelos sobre comportamiento de compuestos, detección de piezas con fallas, predicción de fallos, modelos de calidad, estimación de composiciones óptimas en mezclas, extracciones de modelos de coste. Bueno, en esta parte la estoy leyendo porque es un poquito más informativa. Cuando llegamos a los ejemplos ahí quizá haya algo que explicar. Extracción de modelos de producción, simulación de costes, beneficios según niveles de calidad. Entonces, como verán, la minería de datos tiene muchos usos. Y creo que esta era la última, sí, esta es la última diapositiva de las aplicaciones. La verdad es que se las menciono yo porque me interesa que ustedes se queden con que minería de datos quizá puede ser algo muy lejano a ustedes, pero la verdad es que no. Está presente en muchas áreas. Y si ustedes trabajan en cualquiera de estas industrias en el futuro, quizás se van a encontrar también con minería de datos. Ya, esa fue la última área. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ya. Ahora viene tendencias, si no me equivoco. Ya, sí, tendencia de minería de datos. Ahora, al igual que cuando hablamos de inteligencia de negocios, vimos que habían algunos temas que siempre que se hablaba mucho hoy en día sobre la inteligencia de negocios. También hay temas de los que se habla mucho en minería de datos. Ya, entonces veamos cuáles son esos temas. Bueno, en cuanto a tendencias en DM, por ejemplo, por si acaso DM es data mining, si aparece abreviado también por ahí. Multimedia en data mining, mejorar herramientas para obtener datos útiles de diferentes tipos de fuentes multimedia como audio, texto, hipertexto, video e imágenes. La verdad es que los datos nosotros estamos acostumbrados a verlos siempre en texto o en, no sé, en base de datos, en Excel, en archivos Word, en páginas web, siempre en texto, pero la verdad es que los datos que a nosotros nos interesa analizar siempre, o sea, también pueden estar en otras formas, como por ejemplo videos, audios, imágenes, y esos tipos de datos nosotros también los podemos analizar con minería de datos. Sin embargo, todavía eso quizás está un poquito no tan desarrollado, entonces es interesante hoy en día lo que se está dando de mejorar herramientas para poder yo tomar un video y sacar información. Bueno, de hecho, Google, Amazon y Microsoft, estas grandes compañías, tienen herramientas como de computación en la nube, en donde, no sé, por ejemplo, cuando uno sube un video a Facebook o a YouTube, eh, los sistemas son capaces de reconocer si, por ejemplo, hay un audio que corresponde con alguna canción o algo que esté protegido por derechos de copia. Entonces ahí, por ejemplo, YouTube procede a silenciar los videos, Facebook los baja, hay distintos tipos de análisis que se pueden hacer con las herramientas estas de análisis de datos. Entonces, no solamente nos quedemos con la idea de que los datos viven en el texto, sino que también hay otros tipos de datos, otro tipo de fuentes de datos que también son interesantes de analizar. Omnipresencia de la minería de datos. Este tema se basa mucho en que hoy en día la minería de datos no solo se utiliza en computadores, hay muchas fuentes de datos, por ejemplo, dispositivos móviles que también tienen información de las personas, y también hay que estudiar cómo se comportan ese tipo de fuentes de datos, como por ejemplo saber la posición de las personas, quién está cerca, no sé, dónde ha andado una persona. Uno cree que las compañías no, no utilizan esa información, pero la verdad es que sí. Nosotros andamos con un GPS en el bolsillo todo el tiempo, entonces siempre es posible saber dónde estamos. Y por un lado, entonces, va eso de que la información nosotros la estamos entregando en todo momento y es analizada en todo momento también. Y por otro lado, también nos interesa que la minería de datos sea accesible desde cualquier lugar. Entonces, también la minería de datos debería ser posible hacia el otro lado, como si yo estoy en un dispositivo móvil, me gustaría poder también acceder a herramientas de minería de datos, entonces hacia los dos lados. Yo teniendo un dispositivo móvil, por ejemplo, entrego mucha información, pero también me gustaría recibir información de vuelta. Y por eso se habla de que la minería de datos está presente en todos lados. Bueno, otras tendencias también de minería de datos, tenemos mejorar tiempos de respuesta. Como ustedes saben, hay un gran número de datos presentes en todo ámbito. Y la verdad es que el análisis en sí de la minería de datos es pesado, porque yo tengo que tomar, no sé si ustedes se dan cuenta cuando estaban analizando los datos de las vacunas y las tareas, eran muchos datos, eran 3 millones, no, casi 4 millones de datos, entonces son muchos datos. Obviamente, si uno hace un proyecto mucho más grande, va a tener muchos más datos, y los tiempos de respuesta a veces no son tan buenos, a veces se quedan pegadas la herramienta, entonces también ahí se está estudiando un poco en minería de datos cómo mejorar el tiempo de respuesta de los algoritmos. Online data mining, la exigencia de los procesos de minería de datos
obviamente uno tiene un software interno en el computador y hace, no sé, ejecuta algún algoritmo de minería de datos y obtiene una respuesta, pero la verdad es que también es interesante poder hacer esto en línea, poder hacerlo esto en tiempo real. Minería de datos también uno lo que hace en general es tener un set de datos que está en un archivo y eso uno lo puede analizar, pero también sería bueno poder conectar esto directamente a la fuente de datos de lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, tener acceso a las transacciones de las tarjetas de crédito que se están ejecutando justo en este momento y poder analizarlas en vivo para ver lo que está sucediendo. Ese también es otro tópico que se está analizando hoy en día en minería de datos. Bueno, y otro tópico también acá es la minería de datos espacial y geográfica. Implica extraer información también del ambiente, información de satélites, datos geográficos, como les dije yo, siempre hay alguien mirándonos. Hay satélites en estos casos también mirando personas, o saber, por ejemplo, qué está pasando en el clima, o saber qué está pasando con cualquier cosa de geográfica y espacial. Bueno, y por último, la última tendencia que tengo acá yo es la secuencia y series de tiempo. Hay distintos procesos que uno puede describir en base al tiempo, como que se describen cíclicamente o estacionalmente, por ejemplo, las estaciones del año, bueno, pese a que las estaciones del año hoy en día son más impredecibles por el cambio climático, todo lo que está pasando. En general, antes teníamos 4 estaciones que era verano, otoño, invierno, primavera, pero ahora ya prácticamente tenemos como un gran verano y un gran invierno, entonces siempre tenemos como cosas cíclicas que ocurren en el mundo, y no solamente con el tiempo, hay otros tipos de cosas de cíclicas, no sé, por ejemplo, el comportamiento de compra, que siempre a fin de año aumentan, o no sé, el Día de la Madre, que siempre uno dice que es la segunda Navidad, tenemos cosas que nosotros sabemos que van a pasar, pero eso lo sabemos como por las vivencias, por la experiencia, pero también uno lo podría analizar con minería de datos para poder encontrar mejores predicciones. Bueno, esa es la parte ya más teórica de minería de datos, en base ya más que nada una definición, áreas donde se puede aplicar y las tendencias. Pero ahora, bueno, si no hay preguntas, les quiero hablar un poco más de tareas descriptivas y predictivas previamente tal de los que se puede hacer. Quizá aquí sí salgan preguntas porque esto ya es mucho más concreto, lo otro es como más informativo. Así que si alguien tiene una pregunta, anótela y la respondemos al final del bloque. Tareas descriptivas. Bueno, si recordarán, nosotros vimos ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Allá. Ya, tareas descriptivas. Vimos este diagrama al principio de la clase, en donde veíamos que teníamos distintas tareas y métodos, y bueno, ahora vamos a pasar a ver algunos métodos descriptivos. Ya, en primer lugar, cuando uno está describiendo algo con minería de datos, la primera tarea que uno podría hacer es visualización, y la verdad es que esto nosotros lo podemos hacer también con inteligencia de negocio, con dashboard, no es un método exclusivo de minería de datos, pero con minería de datos también se puede hacer. Bueno, y algo que no hemos mencionado hasta el momento, aquí uno puede hacer visualizaciones un poquito más complejas quizá que las que uno hacía con las otras herramientas. Tenemos distintas coordenadas para poder graficar los datos. Acá salen 4 tipos de coordenadas distintas que tienen las herramientas de minería de datos en general para poder mostrar relaciones entre los datos y poder describirlos mejor. Por ejemplo, las coordenadas paralelas, en donde cada atributo se pone en una línea y se va conectando con el otro. Coordenadas paralelas circulares, que es exactamente lo mismo que esto, pero está en un círculo. Mientras más atributos esté describiendo yo, más puntos va a tener, por ejemplo, esta estrella, que parece una estrella de 5 puntas, pero bueno, acá hay 5 atributos modelados nomás, entonces por eso aparecen 5 puntas. Coordenadas radiales, esto también se basa en poner distintos atributos en un círculo. Cada línea va a tener una unidad de medida y ahí yo las voy a poder ir comparando en base a dónde se van posicionando en este círculo. Y coordenadas radiales expandidas, este otro tipo de visualización, que también podría ser útil o no para poder mostrar alguna relación entre los datos. Si nosotros tenemos este set de datos,
que tiene distintos tipos de atributos. Acá dice, no sé qué dice ahí, está medio borroso, pero bueno. Tenemos distintos sets de datos que tienen distintas categorías. Nosotros podemos graficarlo de distintas formas. Ah, bueno, acá dice tabaco, entonces, sí. Tabaco, tensión, colesterol, dirá, no sé. Esto es una visualización de riesgos de, no sé, de alguna patología, no sé. Entonces yo puedo tener distintos tipos de representación del mismo conjunto de datos. Entonces aquí tabaco, colesterol, tensión, obesidad, alcohol, precedentes, estrés, riesgo. Ya. Y acá yo estoy graficándolo de distintas formas. Esta es una forma bastante icónica de graficarlo. También en coordenadas paralelas queda así con esta visualización. Bueno, pasando ya de las visualizaciones, que quizás nosotros ya las conocemos, que se basa más que nada en tomar los datos y mostrarlos de alguna forma, tenemos nosotros también métodos descriptivos de correlaciones y factorizaciones. Estos métodos se centran exclusivamente en los atributos numéricos y el objetivo es ver datos combinados, mostrar si dos o más atributos numéricos están correlacionados o no. En este caso, este es un set de datos muy conocido que se utiliza en la estadística y se utiliza para muchos ejemplos. Es una flor que se llama la iris. Y hay tres tipos de flor: la acetosa, la versicolor y la virgínica. Entonces tengo esta flor en tres versiones distintas. Y cada una de las versiones tiene distintas características para el largo y el ancho de los pétalos y los sépalos. Entonces, acá tengo bueno, la función matemática muy conocida, y igual a x, es una función lineal. A mí me gustaría saber si hay alguna combinación de estos atributos que tiene una correlación lineal, o de otra forma, que se describe, o sea, que podrían tener una forma de otra función matemática, pero en este caso el lineal es el caso más sencillo de analizar, entonces es el que vamos a ver. Y si nosotros comparamos todos los gráficos que están acá, nosotros podríamos, por ejemplo, tomar este gráfico que es el ancho del pétalo con el largo del pétalo, y nos damos cuenta de que esto es prácticamente describe una curva. Los que son rojos son las irisitosas, los que son verdes son las versicolores, los que son azules son la virgínica. Entonces nos damos cuenta de que para los tres tipos de flores existe una correlación lineal entre el ancho y el largo del pétalo. Este cuadrante que está acá. Si miramos los otros diagramas, podemos ver que no hay tanta correlación. Por ejemplo, si miramos el largo y el ancho del sépalo, acá los puntos están todos dispersos, como que uno no puede ver una correlación más o menos lineal. Si miramos este de acá, para la versicolor y la virgínica parece haber una relación lineal, pero para la setosa no. Entonces, yo podría decir que para los tres tipos de flores, de qué tipo de flor sea, estos dos atributos tienen una relación, están correlacionados linealmente. Y eso yo lo puedo ver con esta herramienta de visualización que me empieza a comparar todos los atributos numéricos. Bueno, otra cosa que también se hace con las tareas descriptivas de minería de datos es detección de valores o instancias anómalas, que nosotros ya habíamos conocido como outliers. Si miramos este gráfico de barras, por ejemplo, vemos que hay hartas barras que están concentradas entre el 1 y el 6, pero hay una barra que está en el 12. Esto es una vista en una dimensión, si quieren verlo, de un problema, pero este problema también quizás se podría mirar en dos dimensiones, en este cuadrante visualizado. Y podríamos decir que ese 12 es equivalente con ese puntito que está allá. Acá este gráfico yo creo que me muestra solamente los círculos. Los cuadrados, yo acá podría decir que es otro segmento de datos distinto a este que estoy mostrando acá. Entonces, para todos los círculos, yo hago este gráfico y encuentro ese 12. O acá, si lo miro en dos dimensiones, veo que estos cuadrados están súper concentrados, estos círculos también están súper concentrados, pero este círculo en particular está muy alejado de todos los círculos. Entonces, este es un valor anómalo o outlier.
Ya, regla de asociación. Esto quizás es un poquito más complejo, pero también es súper interesante entender de qué se trata. Si yo tengo una relación de atributos, bueno, y con relación quizás podemos entender tabla, porque nosotros ya vimos en la primera parte del curso que las relaciones R, A1, A2, A N era una tabla de una base de datos, no, más que nada. Yo podría quizás encontrar características que se repiten entre las filas, como que si yo sé, no sé, acá abajo tenemos algunos ejemplos. Asociaciones frecuentes que yo podría hacer con esta tabla de datos, que es una relación, yo podría decir que las personas de sexo masculino y casadas son el 60% porque son 3 casos. Ahí, creo que lo tengo marcado. Sí, ahí lo tengo marcado. Tenemos esta fila y esta fila, en donde hay sexo masculino y casado y se cumple que esas dos características siempre. Entonces, el 60% de los casos. Para los que tienen la segunda asociación frecuente, casado e hijos mayor a 0, son 40% de los datos, o sea, 2 casos. Entonces yo acá estoy tomando un conjunto de datos y estoy describiéndolos de manera de encontrar características que tienen en común, que es algo que nosotros también hicimos cuando hicimos quizá análisis de lab, pero ahí también lo hicimos manual. Datos me lo hace un poquito más automático. Ya, eso en cuanto a asociaciones frecuentes, pero ahora también podemos mirar dependencias. Bueno, ¿y a qué me refiero con dependencia? Me refiero, por ejemplo, acá cuando dice sexo masculino casado, significa que de todos los que son de sexo masculino, 3 están casados, a el 75% de los casos. Esto ya, yo pongo acá, esto es bien parecido a las dependencias funcionales, pero la verdad es que representa otra cosa. Si yo tomo estos dos atributos, acá yo quiero decir que tomando solamente el atributo sexo y que sea de valor masculino, yo puedo decir que con un 75% de certeza que están casados. Acá vemos que hay 4 masculinos y solamente 3 casados, entonces ese es el 75%. Si vemos el atributo casado, podemos decir que el 100% de los casos son de sexo masculino. Si vemos el atributo casado, podemos decir que el 66,6% de los casos tienen hijos mayor a 0. Y si vemos hijos mayor a 0, podemos decir que el 100% de los casos está casado. Entonces, ahí buscamos características que se cumplen en un atributo y tratamos de decir la certeza de que el otro sea cierto o no, o que te cumpla algún valor. Estas son reglas de asociación entonces, son buscar en un atributo un valor y tratar de decir cómo es el otro valor. Ya, las reglas de asociación tienen métricas para saber si son buenas reglas o son malas reglas. Por ejemplo, el soporte representa la utilidad de la regla y corresponde al número de casos o porcentaje que están presentes en antecedentes. Porque la verdad es que acá yo les mostré puros casos donde había, no sé, el porcentaje menor que tenían era 40%, allá, pero bueno, en este de las dependencias 66,6%. Yo podría decir, necesito reglas de asociación que tengan un soporte mínimo de 75%, entonces esta regla que está acá ya no me sirve. Como que tampoco me sirve buscar reglas de asociación que tengan un soporte demasiado bajo. Entonces ese porcentaje va a corresponder al soporte. Bueno, y la confianza refleja la certeza de la regla, corresponde al número de casos que, habiendo cumplido el antecedente de la regla, se cumple también el consecuente. Bueno, en cuanto a cómo se hace esto de las reglas de asociación, acá también tengo un ejemplo. Hay distintos algoritmos para poder hacer reglas de asociación, pero nosotros vamos a revisar en esta diapositiva solamente un algoritmo básico que se llama a priori. Y ahí vamos a ver cómo se van construyendo las reglas de asociación. Y esto se debe hacer en 2 fases. La fase 1 es búsqueda de item set frecuentes o búsqueda de conjuntos de atributos que sean frecuentes, como que tengan un soporte mayor o igual al deseado. Y la segunda regla es el esclarecimiento de las dependencias o el definir las reglas en sí. Bueno, acá salen varios términos como más o menos complejos, quizás eso de particiones, pero lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Entonces vamos a ver el algoritmo a priori. Ya, este es un ejemplo de regla de asociación.
Estos son los datos de compras de parte de 5 clientes que están en las filas, el cliente A, B, C, D, E, respecto a 5 productos específicos, las columnas. Entonces, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, producto 5. Y acá yo puedo hacer, yo puedo decir que el cliente A compró el producto 1 y el 3. El cliente B compró el producto 2 y el producto 3 y el producto 5. El cliente C compra el 1, el 2, el 3 y el 5. El cliente D compra el 4 y el 5. El cliente E compra el 1, el 2 y el 5. Entonces, si no tengo la X acá en mi tabla, significa que el cliente no compró ese producto o ese producto no fue comprado por ningún cliente. Entonces vamos a ejecutar acá rápidamente el algoritmo a priori para poder hacer reglas de asociación y poder determinar qué productos, por ejemplo, podrían ser comprados en conjunto. Entonces, en la fase 1 es búsqueda de ítem set frecuente y vamos a exigir un soporte mínimo de 0,4 o 40%, es decir, el soporte mínimo que a mí me sirve para poder hacer el análisis es productos que hayan sido comprados por al menos 2 de 5 clientes. No me sirve el caso en donde el producto haya sido comprado por un solo cliente. Entonces, tenemos clientes que compran un solo producto, clientes que compran dos. Bueno, y acá tenemos mi conjunto de lo que yo estoy buscando, las combinaciones posibles, es que compre producto 1, que compre producto 2, que compre producto 3, que compre producto 4 y que compre producto 5. Si yo me pongo a analizar la tabla, ¿quiénes cumplieron esos conjuntos de datos? Entonces, los que compraron el producto 1 son 3. Los que compraron el producto 2 son 3. Los que compraron el producto 3 son 3. Los que compraron el producto 5 son 4. Los que compraron el producto 4 están descartados. Porque el producto 4 fue comprado por una sola persona. Y eso está bajo mi soporte. Ya, eso es en cuanto a clientes que compran un solo producto. Si vemos, ahora subimos de nivel y vamos al caso donde clientes compran dos productos, tienen que comprar los dos juntos. Entonces tenemos los siguientes casos. Se compra el producto 1 y el 2, se compra el producto 1 y el 3, se compra el producto 1 y el 5, el 2 y el 3, el 2 y el 5, el 3 y el 5. Esos son todos los casos que yo tengo en base a lo anterior. El 4 está descartado porque no se cumple con el soporte. Ya, entonces, si vemos los resultados, clientes que compran el producto 1 y el 2 son 2. Los que compran el 1 y el 3 son 2, el 1 y el 5 son 2, el 2 y el 3 son 2, el 2 y el 5 son 3, el 3 y el 5 son 2. Entonces acá empezamos a hacer todas las combinaciones. Obviamente acá esto el algoritmo lo hace de manera automática y yo acá se lo estoy mostrando como más manualmente para que entiendan más o menos cómo funciona el algoritmo. Cliente que compra 3 productos. Ya, y en base a los clientes que compran 3 productos tengo los siguientes casos. Que compren el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 5, el 1, el 3, el 5, el 2, el 3, el 5, que son todas las combinaciones posibles en base a lo anterior. Ya, entonces, clientes que compran el 1, el 2 y el 5 son 2, clientes que compran el 2, el 3 y el 5 son 2. Los demás casos quedaron descartados porque están bajo el soporte. Clientes que compran los 4 productos, es decir, compran el 1, el 2, el 4, o sea, el 3 y el 4 son 0. Ningún cliente compra los 4 productos. 1, 2, 3, 5. Sí, hay un cliente que compra ese, pero es solamente uno, entonces está bajo el soporte, entonces no lo voy a considerar como válido, que es el cliente C, que va a comprar los 4 productos. Ya, entonces el resultado final, tengo estos datos. Tengo clientes que compran el 1, el 2, el 1, el 3, el 1, el 5, el 2, el 3, el 2, el 5, el 3, el 5, el 1, el 2, el 5, el 2, el 3, el 5. Esas son como todas las combinaciones que me dio que tengan soporte mayor al 0,4. Fase 2, esclarecimiento de las dependencias. Ahora que ya tengo todas las combinaciones posibles de los clientes que me compran la combinación de productos, quiero saber cuáles son las reglas de asociación de esto. Entonces vamos a esclarecer las dependencias. En cuanto a al primer conjunto que es este que está como azul verdoso, está acá arriba, y yo quiero saber las dependencias entre esos valores. Entonces, por ejemplo, tomo el primer valor, que es los que compran el 1 y el 2, y quiero saber, de los clientes que compran el 1, ¿cuántos compran el 2? El 67%. De los clientes que compran el 1, ¿cuántos compran el 3? El 67%. De los que compran el 1, ¿cuántos compran el 5? El 67%. De los que compran el 2, ¿cuántos compran el 3? 67%. De los que compran el 2, ¿cuántos compran el 5? El 100%. A ver.
de los que compran el 2, ¿cuántos compran el 5? Este compró el 2, este compró el 2, este compró el 2, y todos compran el 5. Y de los que compran el 3, ¿cuántos compran el 5? 67%. Hacemos lo mismo, pero al revés. De los que compran, acá ya tomamos como del primero al segundo, ahora vamos a tomar del segundo al primero. De los que compran el 2, ¿cuántos compran el 1? De los que compran el 3, ¿cuántos compran el 1? Y así. Entonces tenemos que, con toda nuestra combinación de nuestra tupla de dos atributos distintos, vamos a ver cómo son las dependencias. Bueno, y después tenemos que hacer lo mismo con estos que tienen 3. Los que compran el 1 y el 2 y el 5 está acá. De los que compran el 1 y el 2, ¿cuántos compran el 5? El 100%. 1, 2 es este. No, este no. Este no, ya. El C y el E compran el 1 y el 2. Está aquí. ¿Cuántos de esos compran el 5? Todos. Porque este compró el 1 y el 2, compra el 5. Este compró el 1 y el 2, compra el 5. Sí, 100%. De los que compran el 1 y el 5, ¿cuántos compran el 2? El 100%. De los que compran el 1 y el 5, ¿cuántos compran el 1? El 67%. Y después al revés. Y tenemos que hacer todas las combinaciones. De los que compran el 5, ¿cuántos compran el 1 y el 2? El 50%. De los que compran el 2, ¿cuántos compran el 1 y el 5? El 67%, y así. Y después hacemos el último caso que está acá, el morado. Entonces repetimos lo mismo y acá tenemos los porcentajes. 100%, 67%, 1%, etc. Bueno, y después yo a estos resultados les voy a exigir una confianza mínima. Y en ese caso yo voy a exigir una confianza mínima del 75%, y si yo pongo esa restricción, entonces tengo que descartar todas las reglas de asociación que tengan menos 75%, entonces me voy a quedar solamente con estas, que cumplen el criterio. Si yo me pongo un poquito menos quisquilloso quizás, y pido solamente una confianza del 60%, entonces voy a poder tener más reglas de asociación, voy a tener todas estas que están acá. Entonces, como se dieron cuenta, cuando uno hace regla de asociación, uno exige un soporte mínimo, como que se cumpla cierto porcentaje al principio, pero también exige un porcentaje al final como de la regla en sí. Y eso es soporte y confianza. Y si se fijan acá, minería de datos también se basa mucho en parámetros que uno va poniendo sobre los algoritmos. En este caso, el algoritmo a priori la regla de asociación tiene 2 parámetros, soporte y confianza, y uno va jugando con esos valores, y el algoritmo me va entregando distintos resultados. Obviamente el procedimiento es el mismo, pero en base a los parámetros que yo ponga, es los resultados que me va a entregar. ¿Qué hora es? 9. Ah, ya. Método de segmentación. Eso también se utiliza mucho en minería de datos y se basa más que nada en graficar los puntos y ver quiénes están más cerca unos con otros, o más lejos unos con otros. En ese sentido, hay 2 criterios: la distancia entre un grupo y la distancia intragrupo o intergrupo. Entonces, estos puntitos que están cerca están unos con otros porque son del mismo grupo, y estos grupos que están cerca están unos con otros porque son distintos grupos. Entonces, por ejemplo, tengo este set de datos que está acá, y yo acá, si lo grafico, quizá, o hago un método de segmentación, el algoritmo me va a otorgar 3 grupos. El grupo 1, sin hijos y de alquiler, pocos sindicalizados y muchas bajas. El grupo 2, sin hijos, con coche, muy sindicalizados, pocas bajas, normalmente de alquiler de mujeres. Grupo 3, con hijos casados, de coche, propietarios, pocos sindicados y hombres. Entonces, un algoritmo me va a separar los datos en grupos. Ah, bueno, y no tengo el bloque de preguntas, pero ¿alguien tiene alguna pregunta de estos algoritmos? O sea, no vamos a hacer en el certamen o en algún lado que usted haga los algoritmos, solamente les estoy contando para qué puede servir la minería de datos. Porque la verdad es que para poder hacer esto, uno requiere un curso completo de minería de datos para poder aterrizar bien esto. Pero me interesa que se queden con la idea de qué es lo que se puede hacer con la minería de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto en ese caso? Bueno, nos vamos rápidamente a la pausa para alcanzar a ver los algoritmos predictivos. Entonces volvemos a las 9:10. Si alguien tiene una pregunta, anótela y la vemos a la vuelta.
Bueno, ya estamos de vuelta por la última parte de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Tareas predictivas, que ya es lo último que nos queda. Si volvemos a nuestro diagrama de las tareas y los métodos, si nos vamos al lado predictivo, dijimos que teníamos tres grandes áreas, que eran la clasificación, la regresión estadística y los pronósticos, así que vamos a ver un poquito de cada una. Bueno, si vemos los clasificadores o métodos de clasificación, tenemos que ver el concepto de clasificador. Un clasificador no es más que nada un algoritmo que se basa en dos conjuntos de datos. Tengo un conjunto de datos que se va a llamar conjunto de entrenamiento, en donde el clasificador aprende reglas que tienen los datos y crea clases para poder clasificar cosas. Entonces el clasificador va a crear un modelo y tenemos el conjunto de datos de prueba, en donde el clasificador va a ejecutar lo que aprendió del conjunto de entrenamiento y va a asignar algún tipo de valor a la clase de los datos. Bueno, acá tengo el diagrama como más sencillo explicado, pero vamos a ver un ejemplo. Esto es una tabla de datos que el cuestionamiento que yo tengo es si una persona va a comprar o no va a comprar un computador. Entonces, bueno, ese es el número de datos. Sí, ya. Esta es la edad de la persona. Menor a 30, menor a 30, entre 30 a 40, mayor a 40. Esos son como los cuatro, o sea, los tres distintos rangos de edad. Los ingresos, alto, medio, bajo, si es estudiante o no es estudiante, el rango crediticio, o sea, el rating crediticio, perdón, qué tanto crédito o acceso a crédito tiene, pobre o excelente, y acá la respuesta es en base a esos criterios si la persona compró o no compró el computador. Entonces, esto yo quizás lo podría haber obtenido haciendo una encuesta. En base a esto le vamos a llamar el conjunto de aprendizaje, el conjunto de entrenamiento. Y yo se lo voy a pasar a mi clasificador o a mi algoritmo de clasificación, y voy a deducir las siguientes reglas. Si la edad es menor a 30 y no es estudiante, entonces no compra el computador. Si la edad es menor a 30 y es estudiante, entonces sí compra el computador. Si la edad es entre 30 y 40, entonces sí compra el computador. Si la edad es mayor a 40 y el rango crediticio, o sea, el rating crediticio es excelente, no compra el computador. Si la edad es mayor a 40 y el rating crediticio es pobre, entonces sí compra el computador. Y esto mismo que yo lo escribí acá como con palabras, está escrito acá o sea, está dibujado acá en un árbol. Entonces, el algoritmo de clasificación se dio cuenta de que el criterio de todos los que yo tengo acá para segmentar más los datos, para clasificar mejor los datos y con menos preguntas que haya que hacer en los datos, es la edad. Y en el caso, por ejemplo, de la edad de los 30-40, se dio cuenta el algoritmo de que todas las personas, independientes de si son o no son estudiantes, independiente de cuál es el rating crediticio, compren el computador. Y eso lo podemos ver en los datos. Entonces, si buscamos todos los 30-40, nos damos cuenta que todos sí compran el computador, así que la respuesta es súper inmediata. Pero bueno, para los que tienen menos de 30, el atributo que más me ayuda a determinar si alguien compra o no compra el computador es estudiante. No, el rating crediticio no es tan relevante en ese caso, en ese segmento de datos. Y en ese caso se dio cuenta de que los que sí compran el computador son los estudiantes. Y para el segmento mayor a 40 se dio cuenta el algoritmo de que da lo mismo si es estudiante o no. Lo importante acá es el rating crediticio, que en este caso los que tienen pobre sí compran el computador. Este árbol hubiera quedado muy distinto si mi conjunto de entrenamiento hubiera sido distinto, obviamente. Si mientras más datos yo le puedo pasar a mi algoritmo de clasificación, mejor clasificación va a poder hacer. Entonces depende mucho de los datos que yo le pase. Ahora, llegan nuevos datos.
¿ya? Y yo quiero saber si compra o no compra el computador en base a mi algoritmo de clasificación. Y los nuevos datos que llegaron son estos. Yo los tengo que tratar de predecir. Tengo el dato 50, de 51 a 52. Tengo una persona de entre 30 y 40 años que tiene alto ingreso. Bueno, si se fijaron, el ingreso como que no fue considerado acá para la clasificación. Debe haber sido muy dispersos los datos. Es estudiante y tiene un rating crediticio pobre. Y la pregunta es si compra o no compra el computador. Si yo me voy a mi clasificador, voy a poder tener respuesta rápidamente. Como yo veo que esta persona de acá tiene entre 30 y 40 años, yo puedo asegurar que esa persona me va a comprar el computador en base a mi conjunto de entrenamiento. Y si miramos las siguientes dos personas, son personas mayores a 40, entonces el siguiente dato que yo tengo que ver es el rating crediticio. Este tiene Fair y este tiene Excellent, y yo acá sé que los que tienen Fair van a comprar el computador y los que tienen Excellent no. Entonces, este va a comprar el computador, este va a comprar el computador y este no va a comprar el computador. Eso es lo que mi algoritmo de clasificación me diría, que es justamente la respuesta que aparece acá. Entonces, eso es una forma de predecir algo. Otra forma de predecir son las regresiones. Acá les pongo el caso más sencillo, que son las regresiones lineales. Se tiene un conjunto de datos que se adapta a una función conocida. Por ejemplo, la regresión lineal es el caso más sencillo porque se adapta a la función lineal y igual a x. Entonces tengo estos datos de acá. ¿Cuánto gana una persona en base a sus años de experiencia? Entonces, el que tiene 3 años de experiencia gana 30 en millones de, no sé, de alguna unidad de medida. De dólares podría ser. Bueno, acá tampoco me dice en cuánto periodo, pero bueno, son millones de dólares que gana una persona según sus años de experiencia. La que tiene 3 gana 30, la que tiene 8 gana 57, la que tiene 9 gana 36, la que tiene 1 gana 20, y así. Entonces yo estos datos los voy graficando en este gráfico, acá en este gráfico está hecho con Excel. Y después les voy a poner acá una función matemática que me describa esa curva. Si yo pongo la curva, me dice esto que y igual a 3,66253x más 20,235, que esa es la intersección con el eje y esa es la pendiente. Entonces, y va a ser el sueldo y x va a ser los años de experiencia. ¿Cuánto ganará un trabajador a los 25 años? ¿Tengo ese dato? No, porque el dato mayor que tengo es 21. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto va a ganar un trabajador a los 25 años? Bueno, no tengo el dato, pero tengo la función matemática que describe más o menos cómo se comportan las dos variables. Yo vi que tienen una correlación lineal, entonces podemos hacer el cálculo. X va a ser 25, entonces voy a calcular Y de 25 y puedo predecir que la cantidad de dinero que va a ganar una persona a los 25 años de experiencia va a ser 111 millones de dólares. Bueno, la revisión lineal ustedes la pueden hacer en Excel. Acá está el paso a paso, si lo quieren mirar. Entonces, tengo acá mis datos, tengo que irme a seleccionarlo y insertar un gráfico de dispersión. Después aprieto el gráfico y aprieto agregar línea de tendencia y le pongo que sea una tendencia lineal. Y tengo que colocarle que me muestre la ecuación del gráfico y el valor R cuadrado del gráfico. El valor R cuadrado me sirve para tener la certeza de que la regresión lineal fue bien hecha. Si R cuadrado es 1, está perfecta, es una relación lineal perfecta. Si R cuadrado es 0, esta relación no es lineal. Entonces, siempre cuando uno hace esta regresión lineal, uno tiene que tratar tiene que mirar, además de la función matemática, porque la función matemática de Excel siempre la va a entregar, si R cuadrado es cercano o no es cercano a 1. En este caso, 0,87 está cercano a 1, así que uno podría decir, sí, esto más o menos es lineal. Bueno, y lo último que les quería contar hoy día es sobre el pronóstico. Y para el pronóstico vamos a recurrir a lo que dijimos de las tendencias de las series de tiempo. Entonces, el tiempo es la característica principal de los pronósticos, y las dependencias sobre esta variable son tan fuertes que los datos obtenidos siempre tienden a ser mantenidos en base a la secuencia. Ejemplo de series de tiempo, series económicas, los precios de un artículo siempre fluctúan quizá en base a una tendencia, y se me ocurre, no sé si se los conté el ayudante, pero el helado de piña, que siempre tiene alta venta en septiembre. La tasa de desempleo, la tasa de inflación, el índice de precios, series físicas, la meteorología. Cuando uno dice el pronóstico del tiempo se refiere a esto porque, no sé, uno ha estudiado muchos años
por ejemplo, cuando llueve, o cuando, acá dice cantidad de agua, cuando llueve, o cómo van a ser las temperaturas de un mes. Siempre se hace un pronóstico en base a lo que uno tiene en los datos históricos. Obviamente se le agregan más variables como el viento y, no sé, la nubosidad, las altas presiones. Todas esas cosas uno las puede predecir. Geofísicas y series sismológicas, bueno, pese a que los terremotos no los puede predecir, siempre hay como uno, se dice que cada 25 años en una región siempre va a haber un gran terremoto, entonces como que se estudia cómo es el tiempo en cuanto ha ocurrido los eventos. Series demográficas, tasa de crecimiento de población, tasa de mortalidad, natalidad, resultados de los censos poblacionales, series de marketing, series de demanda, gastos de ofertas, series de telecomunicación, análisis de las señales de los celulares, y serie de transporte, series de tráfico. Una serie de tráfico, por ejemplo, uno siempre sabe que en la hora punta va a haber un gran taco por todas las calles de Santiago, por ejemplo, y eso se sabe porque se ha estudiado que todos los días pasa lo mismo, excepto los fines de semana, excepto los feriados, como que uno tiene una predicción ya que podría decir solamente usando series de tiempo. Bueno, y eso era lo último que les quería contar ya sobre minería de datos. Por ahora vimos harto ejemplo como sencillo. La próxima clase vamos a ver una metodología ya más particular de minería de datos, de cómo se haría la minería de datos. Y vamos a ver un programa también particular para que ustedes también conozcan algún software de minería de datos. Y eso sería el último que entra en, o sea, el último contenido del curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, los contenidos para el certamen me están preguntando por acá. Ya, los contenidos del certamen es todo lo que vimos del certamen 2, y en particular los temas de estadística y minería de datos no van a entrar en el certamen 2, pero sí van a entrar en el certamen global. Así que los que den el certamen global sí van a tener que estudiar esta parte. El certamen, yo les voy a subir ahora en detalle como los contenidos, igual como que se los subí para el certamen 1, pero sería hasta lo máximo es dashboards. Bueno, y en el certamen tampoco les voy a pedir que hagan un dashboard, pero sí les voy a pedir, por ejemplo, que analicen un dashboard. Entonces, por ahí, hasta ahí, ese es el tope de contenido de certamen 2. Entonces, eso quiere decir que estadística y minería de datos quedan solamente para el global. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Hará un certamen tipo? Mira, me están preguntando por acá por interno. Yo le quiero pasar, o sea, tenemos una clase de ejercicio que es como justo antes del certamen, pero también yo le quiero pasar una guía de ejercicio al ayudante para que hagan también una ayudantía eh, de ejercicio. Si quieren mirar un certamen tipo, vean el certamen del año pasado, que yo creo que va muy, muy la idea de lo que queremos hacer. Eh, y eso, no creo que sea muy distinto a eso. O por lo menos yo no tengo pensado hacer como algo demasiado distinto. Quizás las preguntas van a ser un poquito distintas, pero mi idea es mantener el formato. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya, si nadie tiene alguna otra pregunta, termino la clase acá porque ya nos queda un minuto. Así que muchas gracias por conectarse. Entonces empiecen a estudiar para el certamen. Hay guías de ejercicios. Si quieren me pueden preguntar, pueden mandar mail, cualquier duda. Y nos vemos el lunes, ya con la última clase ya de materia de minería de datos. Así que tengan un muy buen resto de semana. Chao, profe, que esté bien.